con buena energía. El podcast de E3 Consultores con Manuel Romero. Nosotros encantados también de volver a recibirte con este primer programa de esta segunda temporada en el que vamos a abordar los desafíos en materia de eficiencia energética y en primer lugar pues deberemos de saber cuáles son esos desafíos que más nos apremian y que enfrentan a las empresas en términos de eficiencia energética y sostenibilidad en la actualidad, que la extraen de cabeza porque evidentemente pues muchos de estos términos supongo que ya de manera legal hay que cumplirlos. Sí, bueno, tú lo comentabas antes, ¿no? De ver un poquito a futuro qué nos va a pasar. En cuanto a desafíos, pues básicamente tienen las empresas, casi todos los ciudadanos tenemos 4. Uno son los costes energéticos, esto lo estamos viendo día a día. Ahora con el nuevo conflicto ahí tenemos también pues algo que va a repercutir en el precio de la energía. También hay temas de regulación, de nuevas normativas o de que las normativas que teníamos son más exigentes. Una muy importante que es cuestión de la responsabilidad social corporativa, ¿no? y la reputación de las empresas. Y también temas de la innovación tecnológica. Fíjate, en el tema de los precios de la energía, en este 2023... hablo de energía eléctrica, en este 2023 hemos pasado de un precio, hablo de precios medios, ¿no? Porque como aquí hay tanta variación, pero por tener un orden de magnitud, en enero estábamos en torno a 70 euros megavatio de energía eléctrica, megavatio hora. Ahora en septiembre ya estamos en los casi 104 y la previsión del gobierno para este año 2023 es subir hasta 208. Pues no hemos adelantado nada, ¿eh? No, ni la excepción ibérica del gas, ni nada de estas cosas. Y claro, cuando hay nuevos conflictos como este de Israel y Gaza, pues aunque parezca que no, pues nos puede afectar. Ya pasó en la década de los 70 con un conflicto igual entre Israel y los palestinos, pues ahora puede volver a pasar lo mismo. Entonces, también el tema de regulación, tenemos nuevos cambios en la Directiva de Eficiencia Energética Europea. Esta ya incluso nos va a afectar a nivel particular. Las casas nos van a exigir para el año 2030 que las viviendas tengan como mínimo una clase energética E de España y para el año 2033 D de Dinamarca. Con lo cual ¿Y eso en qué se va a traducir? En una vivienda normal construida hace, 50 años, tampoco es una edificación. Viviendas anteriores al año 2006, digo que anteriores a esa fecha porque es cuando entró en vigor el primer Código Técnico de la Edificación, pero anteriores al año 2006 lo normal es que sean F de Francia o G de gato, ¿no? Para que nos situemos, eso es lo normal. Si hemos hecho una rehabilitación o según condiciones puede ser una clase energética mejor, pero para que tengamos un orden de magnitud nos moveremos por ahí. Y si esas viviendas en el año 2030 las queremos alquilar o las queremos vender, pues ya sabemos que tendremos una obligación de convertirlas o mejorar esa clase energética y llevarla a la E de España. Si te parece, un día hablamos de las letras y de qué características comportan o encierran, etiquetan para cada vivienda, porque evidentemente es decir E de España, F de Francia, muchas veces no nos podemos situar y no conocemos esas definiciones, pero si te parece lo emplazamos para futuros programas. Sí, pero bueno, aunque lo vamos a abordar en otro programa para ampliarlo, ¿vale? Pero esto simplemente la misma etiqueta que vemos en los electrodomésticos, que va de la A a la G. Sí. La G es la peor, la A la mejor, pues ya está. Son esas mismas letras, la escala es distinta, pero las letras son las mismas que vemos en los electrodomésticos. Bueno, pues lo abordaremos, como tú decías, en próximos programas, pero bueno, volvemos a las empresas. ¿Cómo pueden aprovechar las oportunidades económicas y las competitivas al adoptar prácticas más sostenibles y energéticamente eficientes? A ver, todo lo que hacemos para reducir nuestros impactos medioambientales en cualquier actividad, sea una empresa o un autónomo o un particular, reducir nuestros impactos medioambientales, al final van a estar muy unidos con la reducción del consumo de energía, del vector energético que sea, ¿vale? Vamos a intentar reducir nuestros consumos energéticos, incluso
el combustible que utilizamos en los camiones del transporte de las mercancías o en los coches, ¿vale? Entonces, ya no solamente es una reducción de los impactos medioambientales, sino que esa reducción del consumo automáticamente nos va a reducir los costes energéticos que tenemos en la empresa y, por tanto, va directamente a nuestra cuenta de resultados, porque hay un apartado que son los costes energéticos por lo que vamos a pagar menos. Con lo cual, ese es el primer mensaje que me gustaría lanzar. Pues que como resumen es eso, ¿no? Que medidas que vamos a tomar para reducir impactos lo que nos traen es una reducción de nuestros costes, y esto lo primero que tendríamos que hacer es saber cuánta energía consumimos, de qué tipo, en qué la utilizamos, en qué actividades se consume más energía, o sea, porque hay muchas personas que saben los euros que pagan, pero realmente no saben ni qué consumen, en qué lo utilizan, de qué manera. Entonces, para esto es muy interesante la herramienta que tenemos de las auditorías energéticas, que nos va a decir precisamente esa información. Cuánta energía consumimos, de qué manera, en qué la utilizamos y demás, ¿no? Bueno, pues vamos a estar atentos a esas auditorías energéticas y cuáles son los beneficios financieros y las reputaciones que pueden obtener las empresas al implementar estrategias de eficiencia energética y sostenibilidad. Mira, en el sector financiero, estoy hablando de los bancos, desde hace, 2-3 años ha habido bastante movimiento con estas entidades para ligar de alguna forma todo lo que es la financiación, los préstamos que dan a las empresas, ligarlos, unirlos con la sostenibilidad o con la financiación verde que ellos llaman. Entonces hay muchos bancos ya en este momento, estoy hablando de, aunque BBVA, Santander, La Caixa, hay muchos bancos, hay otro que se llama Triodos Bank, que es poco conocido, pero que lleva muchos años, hablo de décadas ya funcionando de esta manera, con estos indicadores, pero hay muchos bancos, como estaba contando, que ya digan, tú quieres una financiación para hacer una inversión en tu empresa y si no está unida con algún criterio de sostenibilidad, con la reducción de la huella de carbono, con la mejora energética, si no está unida con algo de esto, pues lo vas a tener muy complicado que te den esa financiación o prácticamente lo vas a tener imposible. Y esto es porque el Banco Europeo, que es quien le da la financiación a los bancos que tenemos a nivel nacional, pues hace lo mismo con las entidades, ¿no? El Banco Europeo les da el dinero siempre y cuando vaya unido a este tipo de proyectos. Y a nivel particular también. Ayer me di cuenta que, a ver, no me gusta dar nombres, pero en ocasiones hay que darlos, que el BBVA, parece que yo tengo aquí algo con este banco, pero no tengo nada, Que quede claro. Que quede claro. Ni mis cuentas bancarias estarán en esta entidad, o sea, no tengo ninguna relación, pero sí que es interesante que tienen un préstamo de eficiencia energética para nivel particular, préstamo de eficiencia energética, así se llama esta línea, que te dan financiación para muchas cosas, para cambiar electrodomésticos, equipos de aire acondicionado, renovables, poner más aislamiento térmico en tu casa o mejorar ventanas, o incluso para temas de movilidad sostenible. Quiero recordar que habían metido algo de comprar bicicletas eléctricas, por ejemplo, o patinetes, o incluso para adquirir coches eléctricos o de hidrógeno y colocar puntos de recarga. O sea, hay líneas de financiación no solo para empresas, sino también a nivel particular. Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones y qué soluciones tecnológicas y prácticas de gestión están disponibles para las empresas que desean reducir su consumo de energía y su huella de carbono. A ver, ya una la he comentado antes, lo primero que tenemos que tener es la información. Si no tenemos los datos va a ser muy difícil saber en qué podemos reducir y por dónde tenemos que trabajar, con lo cual lo primero que hay que hacer es esa auditoría energética, ¿no? Y bueno, pues todo lo que vaya ligado con medidas de ahorro energético, pues y sobre todo aplicar soluciones tecnológicas, incluso la que ahora se está hablando mucho de la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho a esto. Hay que saber que las grandes empresas son aquellas que facturan más de 50 millones de euros, o que tienen más de 250 trabajadores. Estas grandes empresas están obligadas a pasar una auditoría energética cada 4 años, están obligadas por ley.
¿vale? Entonces, bueno, pues a través de la auditoría vamos a ver por dónde podemos mejorar, y en esa mejora va a estar desde la implementación de sistemas de gestión energética, energía renovable, mejorar la iluminación para hacerla más eficiente, tecnologías de optimización de procesos. Bueno, pues hay infinidad de alternativas en el sector. Bueno, y que para particulares vamos a pasar también a la parte que nos toca, porque la mayoría de nosotros somos particulares y estamos interesados en esa eficiencia energética. ¿Qué consejos nos puedes ofrecer para hacer en nuestros hogares, pues hogares más eficientes, sostenibles y sin realizar grandes inversiones, sobre todo? Mira, esos aparatitos que tú tienes, vamos. Sí, pero mira, el primer consejo que voy a dar, si no nos han escuchado todavía, es que se vayan a cualquier plataforma de podcast. Vosotros utilizáis la de iVoox, ¿Sí? que nos sigan allí, que sigan esta emisora y que escuchen los programas de la primera temporada, que hay programas temáticos de cada cosa, y bueno, ahí van a ampliar la información, ¿no? Por ejemplo, el tema de regular bien las temperaturas en los equipos de aire acondicionado. Hablábamos este verano por el tema que venía el calor y demás, que bajar 1 grado la temperatura supone un incremento en torno a 5 o 7% en el consumo energético. Ahora vamos de cara al invierno y también tenemos que tener en cuenta este tema de la regulación de temperaturas, no darle al termostato a tope y estar con tirantitos con manga corta, o con manga corta lejos. en cosa, porque tenemos mucha temperatura. Hacer el mantenimiento de las instalaciones, esto es muy importante. Cuando llega el verano, los filtros de los aires acondicionados, limpiarlos, porque eso va a incrementar el consumo bastante. Las calderas, hacerles el mantenimiento cuando toca, regular para que regulen bien el quemador y que no nos consuman de más. Eso sería lo más básico. Y así nos queremos meter más en hacer unas obras un poquito más de más entidad, pues a lo mejor es bueno cambiar ventanas y poner toldos en verano, poner a eso elemento me térmico. refería yo cuando estábamos hablando de esas letras, de esas calificaciones de las viviendas, si por ejemplo alguna de ellas atiende a el aislamiento que podamos tener en las ventanas o en las propias paredes y fachadas de nuestras viviendas. Sí, claro. La clase energética se asigna con los consumos en el caso de vivienda, con los consumos que tenemos por calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Nos dejamos fuera, en el caso de vivienda no contemplamos para asignar la clase energética el consumo de iluminación ni los electrodomésticos. Y no se hace en base a las facturas reales de consumo, se hace mediante programas informáticos que tiene el Ministerio, son programas reconocidos por el Ministerio. Y en el caso de terciario, metemos el agua caliente sanitaria, calefacción, refrigeración y la iluminación. Y todo se hace con simulación energética, ¿no? Como digo, no se hace utilizando las facturas reales de consumo. Porque al final es una comparación, son clases energéticas que nos tienen que permitir comparar entre edificios y claro, esa comparación se tiene que hacer siempre de la misma manera. Uh-huh. Bueno, hablábamos de esos consejos. Como primer consejo les hemos remitido el básico, claro, a nuestra audiencia para que escuche esos programas de la temporada pasada, que sin ir más lejos, pues recuerdo que hablábamos pues de cómo utilizar bien nuestros electrodomésticos de forma eficiente. Sí, la lavadora, la secadora, la lavavajillas, todo aquello que vimos. Sí. Y tuvimos alguno también del tema de renovables. En este momento es bastante interesante. Por ejemplo, la fotovoltaica o la mini eólica, pues eso también puede ser ser adecuado para nuestros edificios, ¿no? Para ahorrar esa energía. No ahorrar, sino reducir lo que pagamos en la factura a la compañía eléctrica. Que al final es reducir el consumo y evidentemente pues contaminar menos, claro, como se suele decir. Y bueno, pues en cuanto a consejos, no sé si hay alguno más o finalizamos el apartado de consejos. También tuvimos algún programa el año pasado, en la primera temporada, que hablábamos del tema de las ayudas. Sí. Conviene recordarlo, que hay ayudas de la Generalitat Valenciana para hacer ese tipo de mejoras en nuestros edificios. Y las ayudas van entre el 40 y el 80% de la inversión, en función del ahorro que consigamos. Entonces, bueno, que recordar que existen esas ayudas y que nos van a facilitar el que hagamos este tipo de obras en nuestros edificios. Bueno, y en cuanto a esas pequeñas y medianas empresas que quieren abordar la eficiencia energética y la sostenibilidad de manera efectiva,
Considerando que a menudo tienen recursos limitados en comparación con las grandes corporaciones, ¿cómo lo hacen? Para mí lo básico, ya lo he dicho antes, es hacer esa auditoría energética y que sepamos realmente qué consumimos, en qué lo utilizamos, de qué manera, y que con esa auditoría energética pues identifiquemos por dónde podemos mejorar. Hay otra herramienta que es más sencilla que las auditorías energéticas, que nos va a dar, no va a ser un informe tan profundo, tan detallado, pero bueno, nos puede dar bastante información, que es el tema del cálculo de la huella de carbono. La huella de carbono está ligada a los consumos energéticos y nos va a dar esa información de distribución del consumo, en que lo utilizamos, y nos va a dar un plan de reducción de la huella, con lo cual, ya digo, es una herramienta más sencilla, no tan profunda, pero si tenemos recursos limitados sería bueno empezar por ahí, con la huella de carbono. Y para las pequeñas empresas o comercios, ¿qué consejos les podríamos dar? Habría que ver, a ver, un comercio lo normal va a ser que consuman electricidad. Comercio, estoy pensando en una zapatería, en una tienda de ropa, ese tipo de establecimientos, una pequeña oficina, seguros, ese tipo de cosas. Su consumo va a ser eléctrico, van a tener mucho consumo en la parte de iluminación, seguro, con lo cual habría que ver ese tipo de iluminación que tienen en el comercio. Si no es LED o de otra tecnología, pero de una tecnología eficiente, es antigua, ese tipo de cosas que tienen ahí, eso les va a ayudar a ahorrar. Y este tipo de comercios, como decíamos, el pequeño comercio, el comercio de calle, de proximidad de nuestra ciudad, sí. ¿Para ellos es interesante o rentable esas alternativas de energías renovables como la eólica, la fotovoltaica? A ver, los números te dicen que sí, lo que pasa es que es complejo para un comercio que está en un bajo comercial, en un local de un edificio, es muy complejo poder colocar una instalación fotovoltaica o una eólica, porque al final depende de la cubierta del edificio, la cubierta de la comunidad de propietarios, y claro, instalarlo allí y ocupar, eso lo tiene bastante complicado, Uh-huh. Pero si es un comercio, como he dicho, de una tienda de ropa, de zapatería, de pues eso, una pequeña oficina y demás, que el consumo va a ser principalmente eléctrico y sobre todo va a haber mucho consumo por iluminación, lo primero que yo haría es mirar ese tipo de iluminación, de qué tipo es, qué tecnología, y si estamos utilizando pues los típicos ojos de buey antiguos o fluorescentes y demás, que seguro que en muchos va a haber ese tipo de, o halógenos, ese tipo de iluminación, pues yo creo que lo primero que hay que hacer es cambiar esa tecnología a LED o algo que nos consuma menos. Nos va a ahorrar, si cambiamos a LED CIS iluminación, nos va a ahorrar en la parte de iluminación en torno a un 70-80%, que es bastante. Bastante, que es bastante, sin duda. Muchas veces tenemos miedo a afrontar esos gastos, incluso en los propios hogares, porque evidentemente pues no vale lo mismo una bombilla que una bombilla LED de bajo consumo. Pero bueno, como estamos diciendo, a la hora de la verdad, lo que hay que ver es, digamos, la factura final o el precio final que tenemos que pagar. Claro, pero tú fíjate que en una casa nuestro consumo por iluminación se puede situar en torno a un 7-8% de lo que pagamos de la luz. Con lo cual ahí que tú inviertas, hagas una inversión en cambiar toda la iluminación de tu casa para ahorrar un 80% de un 6%, te vas a ir a ahorrar un 3-4%, es poquito. Al final es en casa ese impacto va a ser poquito, pero en un pequeño comercio que el 80-90% de lo que paga de luz es por la iluminación, pues claro, ahorrar un 80% de un 90% es mucho, es muchísimo, Bueno, ¿y cómo pueden las empresas comunicar de manera efectiva sus esfuerzos y logros en sostenibilidad y eficiencia energética a sus clientes? Aquí estábamos hablando antes de esa RSC, esa responsabilidad social corporativa, esas buenas prácticas que tienen las empresas y sobre todo, como decíamos, cómo las comunican a los clientes. Vamos a ver, antes de ver cómo pueden comunicar estas empresas, ¿no? Esas actividades que están haciendo para reducir, pues para ser más sostenibles, reducir impactos, reducir el consumo de energía. Antes de eso tenemos que tener en cuenta que, sobre todo a nivel de los jóvenes, hay iba a decir nuevo, pero no es cierto, desde hace varios años para acá, hay una parte de los consumidores que cada vez son más, que cuando vamos a un comercio pues miramos
o seleccionamos ese comercio o esa empresa o los productos o servicios que vende esa empresa o ese comercio, el tema de las prácticas sostenibles. Que tenga prácticas sostenibles, que reduzca su consumo, los impactos, todo ese tipo de cosas que lo tenga ese comercio, pues para estas personas, para estos consumidores es muy importante y les va a decantar el elegir un comercio u otro. Entonces, si a nivel de una empresa o a nivel de un pequeño comercio ya tenemos implantado esas cosas, que lo comuniquemos, que lo hagamos visible, es muy interesante porque nos vamos a focalizar en este tipo de compradores, de clientes, que ahora mismo se están yendo a otro comercio que sí que saben que eso lo tienen puesto en marcha y que no saben que nosotros lo tenemos, con lo cual, oye, pues nos estamos decantando o estamos cogiendo a esos clientes que están seleccionando. Es una técnica de marketing, al fin y al cabo. Al final es una técnica de marketing, pero al final si es real, si es verdad que eso lo tenemos, pues oye, pues nos vamos a decantar por este tipo de clientes que, como digo, cada vez son más, que incluso hacen compras por internet con este criterio, o compran un par de zapatos, fíjate lo que te voy a decir, compran un par de zapatos precisamente mirando esa etiqueta de huella de carbono, si lo lleva el zapato, no lo lleva, o el embalaje del zapato. Nos estamos fijando en eso, ¿eh? Manuel, ¿tú crees que las empresas realmente están concienciadas con todos estos desafíos en materia de eficiencia energética? A ver, las grandes empresas sí, porque tienen una obligación legal y tienen que cumplir con unos requisitos, y cada cierto tiempo pasa por allí un inspector o un auditor y les mira los papeles para ver que efectivamente están cumpliendo. Pero yo creo que a nivel de las pequeñas empresas y comercio, no, estamos más en el día a día y no nos fijamos tanto en estas cosas, y estamos dejando de lado pues cosas tan importantes como lo que comentábamos antes, ¿no? Esos clientes, esos potenciales clientes que ahora mismo se están decantando por nuestra competencia simplemente porque saben que nuestra competencia sí que tienen esa responsabilidad social corporativa y sí que están trabajando en esos temas, ¿no? Y sobre todo porque pues de cara a sentarnos a estudiar este tipo de cosas puede que nos dé reparo o nos dé pereza, o no le damos la importancia, o pensamos que no va con nosotros, ¿no? O simplemente no tenemos esa información adecuada que nos haga reflexionar y pararnos a pensar. Y para esto, por ejemplo, pues podemos acudir a consultores energéticos, o a nuestro podcast, ¿no? A nuestros podcasts, ¿no? Claro. Yo, mira, lo de la nevera me quedó clarísimo. La nevera se abre una vez y sobra, y se sacan todas las cosas de golpe. El aire acondicionado se pone a 27 grados y hay que dejarlo pues un tiempo prolongado. No vale el bajarlo a 20 grados y ir poniendo y quitando, porque realmente esto consume más. Claro. Todas esas, que fíjate que son pequeñas medidas que no nos damos cuenta, pues todo eso nos está ahorrando energía, y al final ya no es una cuestión medioambiental, es que pagamos menos, con lo cual nos implica en el bolsillo directamente. Estaba yo reflexionando sobre lo que has dicho de las dificultades que el pequeño comercio pueda tener a la hora de tener una planta, no una planta solar, sino una placa solar o la energía solar para poder pues alimentar la energía de su negocio. En cuanto a lo que son edificios, tú que estás puesto en estos menesteres, una comunidad de vecinos puede tener sus propias placas. ¿Son placas comunitarias? ¿Son placas individuales? ¿Cuál es la tendencia que se está llevando ahora en estos momentos? Pues básicamente hay tres posibilidades. Una, hacer una instalación comunitaria para todos los vecinos. Para mí no me termina de convencer este método, porque después empezamos a hacer prorrateos, qué vecino consume más, cuál consume menos, estos líos, y lo dejamos en manos de las compañías eléctricas. Con ciertos intereses, vamos a dejarlo ahí. Sí. No me termina de convencer. La otra posibilidad es que cada vecino tenga su propia instalación, ¿eh? Para esto hay que pedir una autorización a la comunidad de vecinos, porque la cubierta es de la comunidad de propietarios, no es nuestra. Y la otra posibilidad que también nos facilita la legislación es hacer comunidades energéticas que habla la normativa, y es que varias comunidades de propietarios de varios edificios que están próximos, en la misma manzana, nos unimos, hacemos una instalación para todos esos edificios y compartimos esa energía que estamos generando. Tenemos todas esas tres posibilidades. A mí la que más me convence,
que es la que yo sí que he puesto en práctica a nivel particular, o sea, es la que yo tengo. Yo tengo una pequeña instalación fotovoltaica, vivo en un bloque de viviendas, y tengo una pequeña instalación fotovoltaica, como digo, que solo me da servicio a mi casa, a mi vivienda. ¿Y los vecinos te están preguntando cuál es la diferencia? ¿Cómo va la diferencia entre la anterior? Ya ha habido alguno que ya me ha preguntado, oye, ¿qué? ¿Lo notas o no lo notas? ¿Estás ahorrando o no estás ahorrando? Sí. Bueno, pues desde luego... Estoy en torno al 50% de ahorro en estos momentos. Al 50% de ahorro. Sí. Y en estos momentos, ¿tú eres de los que prefieres, como se suele decir, vender los excedentes o verter los excedentes a la red? ¿O piensas que realmente no merece la pena, pero más que nada por el aprovechamiento abusivo que suelen tener las eléctricas en este sentido? A ver, la única alternativa que no tenemos para no inyectar a la red, para no vender esos excedentes, lo que nos sobra de nuestra generación, es poner baterías y almacenarlos en nuestra propia vivienda. Las baterías ahora mismo pues son caras. Estoy hablando que te pueden duplicar el coste de una instalación fotovoltaica, con lo cual son caras. La vida útil en estos momentos está en torno a 10 años. Una instalación fotovoltaica se habla de 25 años, con lo cual nos vamos a 10 años. Son baterías, nos pasa como con la batería del móvil. Quiero decir, claro, el primer año tiene el 100% de capacidad, pero a lo mejor el tercer año ya está en un 90%. Con lo cual, según va pasando el tiempo, la capacidad de almacenar energía va perdiendo. Vamos perdiendo energía. Entonces, yo no soy muy amigo del tema de poner baterías. Quizás dentro de 2-3 años, cuando la tecnología avance, y esto está avanzando muy rápido, pues a lo mejor sí. ¿Y las baterías virtuales que están ofreciendo ahora las comercializadoras son reales? Es una batería que realmente son euros. No es una batería de energía, son euros. Oye, tú has acumulado tantos euros y el mes que viene te descuento de la factura tanto. Yo al final lo que pienso es que tanto lo que nos dan por lo que inyectamos a la red, lo que nos compensan en la factura, que nos pone ahí un menos 10 euros, menos 15 euros, tanto eso como lo de esa batería virtual, yo no lo tendría en cuenta de cara a ver en cuánto tiempo voy a recuperar esta inversión. Y no, oye, pues es algo que me he encontrado, que es lo que vengo a decir. Yo para hacer los números de amortización, en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión, este tipo de cosas, me olvido de eso. Y después... sí, claro, sobre todo porque no se pueden sacar cuentas. Y porque es poco, porque al final es poco. Efectivamente. Y tienes que consumir. Quiero decir que si tienes una segunda residencia y llega el verano y te vas a la segunda residencia y por tanto en la casa donde tienes la fotovoltaica no estás consumiendo muy poco, pues te das cuenta que todo lo que genera lo inyectas y no te compensan absolutamente nada, o lo que te compensan, o sea, es un mes en el que inyectas más que los meses anteriores que tienes compensación, pero cuando vas a ver la factura, en lugar de compensarte 15 euros del mes anterior, te compensan 2 euros, porque está ligado a que tú consumas. Está ligado a que tú consumas. Sí. Esa percepción si no consumes, depende del tipo de tarifa, el contrato que tengas, depende de muchas cosas, pero en general, si no consumes, pues no te compensan. Tienes que consumir. Bueno, esto tiene que cambiar, la regulación tiene que seguir cambiando, y yo entiendo que al final, oye, pues precios de mercado, pues tú inyectas y te deberían de compensar, o no ya en euros, sino, oye, tú has consumido 100 de la red, pero has inyectado la red 60, pues 100 menos 60 son 40, te toca pagar por 40. ¿Y sigues recomendando esa tarifa de libre mercado, a pesar de que este verano ha estado incluso a 40 céntimos el kilovatio? Yo sigo recomendándola. Sigo pensando que la media este año está en, pues eso, los 0,16, 0,15, 0,17, y yo la sigo teniendo en mi casa. A ver, la sigo recomendando para vivienda, para un negocio, para una oficina, para este tipo, una empresa, no. Pero para una vivienda en la que sí que podemos ajustarnos horarios de consumo, oye, poner lavadoras en otro momento, o la secadora, o el lavavajillas, y eso sí que lo podemos hacer, pues yo creo que a día de hoy yo sigo pensando que es la más recomendable. Pues Manuel Romero, aquí quedan todos los consejos que siempre nos ofreces en esta sección de Con Buena Energía. Y bueno, pues el jueves que viene no, pero el siguiente sí que nos volvemos a encontrar. No sé si ya tenemos tema para la próxima semana. No, todavía no. Estoy viendo un poco
porque ahora hay un poco de volatilidad, estoy viendo un poco qué está pasando en el sector para ver si tenemos que tener alguna noticia. Vuelvo, lo hemos comentado en otro programa, estamos abiertos a que los oyentes nos hagan propuestas para temas o preguntas, con lo cual simplemente a vuestro número de teléfono que nos manden ahí. Sí, al 601-433-324 nos pueden sugerir sus temas, sus preguntas, sus consultas en cuanto a eficiencia energética, que ya saben que aquí tenemos pues un consultor energético con esos buenos consejos que nos ofrece todas las semanas, que tenemos sección cada 15 días. Cada 15 días, así que nos vemos dentro de un par de jueves. Pues nos vemos dentro de un par de jueves. Muchísimas gracias, Manuel Romero, y a seguir disfrutando. Igualmente, muchas gracias.